Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar los cómics, digamos, de autor de ese creador que a mí me parece un dibujante maravilloso y con una estética muy particular, muy personal y que a mí personalmente me encanta. Me refiero a Pasqual Ferry. Pasqual Ferry es un dibujante barcelonés, nació en 1961 y por lo visto su inicio en el cómic fueron de la mano del estudio de Francisco Ibáñez, del autor de Mortadelo. Iba allí y estaba, y por lo visto sus primeras historias fueron de este talante, historias que yo no conozco, pero por lo visto empezó a funcionar así. Es un autor que, bueno, que siempre ha tenido un universo muy peculiar de contenidos, una forma de abordarlos también bastante específica, dependiendo también en muchos casos de la publicación en la que estaban pues incluidas las distintas historias, porque ha hecho muchas historias cortas, muchas, a veces dentro de un ciclo, a veces independiente, con carácter exclusivo de una historia. Después se tienden a quizás sí, historias cortas, autoconclusivas, independientes, pero que no son tan independientes, puesto que están relacionadas unas con otras, que será lo último, pero parece ser que el hombre pues no se ganaba la vida bien haciendo esto, y a pesar de que es un autor reconocido y un autor de primera importancia en este tipo de cómic, pues se ha dedicado a los superhéroes. Ha entrado en la Marvel, o en DC, me parece que la Marvel, y se dedica a superhéroes de estos norteamericanos. A hacer los Cuatro Fantásticos, a hacer los X-Men y cosas de este tipo. Algo que como quien haya seguido algunos vídeos del canal, pues supongo que ya tendrá claro que a mí personalmente pues no me interesa prácticamente nada este universo de los superhéroes. En cualquier caso, su obra propia particular, no esa que hereda de lo que ya había o que le hacen hacer, pues es bastante interesante, y por eso pues me parece que es digno de mención y de recordar aquí pues lo distinto que ha ido haciendo, que me he hecho esta especie de chuletita con las historias cortas y después de lo que ya está recogido en álbum, que los tengo aquí al lado, como ahora iremos viendo. Yo, por lo que yo voy a hablar de las que yo conozco. Es posible que tenga más, pero yo las que conozco son estas, y aquí irán sucediéndose páginas de algunas de unas y otras, iremos viendo. En 1983-1984, en la revista Rambla, publica Jonathan Seul, del que hace una serie de 4 entregas. Jonathan Seul, que es un personaje entre la fantasía y la realidad cotidiana, y que va retomando en ciertos momentos. Retoma por lo menos otra vez, con otras publicaciones, con otro formato, pero es un personaje muy curioso, como lo son todos los de él, vamos, con una estética. Yo creo recordar que estas eran historias de 2 páginas, eran historias muy cortas, en blanco y negro, porque el color es algo que va tocando después. Seguiría en 1987 dos series paralelas, digamos. Gerard París, esto es una historia corta, corta, de 16 páginas, con guión de Jorge Zender, y que se publicó en Totem, la revista Totem, en Two Time, toda vez que en ediciones B, en la última versión del TVO, y de una serie que se quedó truncada, yo no sé por qué, nada más que aparecen en 7 u 8 entregas. Son historias cortas de dos páginas, en color, está ya en color. A mí me parecen muy interesantes en el ámbito de la fantasía y de la magia, y se llama El bosque encantado de Conocerl. Conocerl, con K, con 2 N, con 2 S, Conocerl, como si fuera una ciudad. El bosque encantado de conocerle. Está muy bien. Son de humor, pero son de un ámbito fantástico y con unos dibujos espléndidos. Aquí podemos ver algunos, que ya digo que se publicaron en el TVO en la ultimísima etapa, pero además en los primeros números, porque este TVO tuvo una trayectoria de una cierta longevidad, sobre 100 y pico, 90 y muchos números, 105 me parece recordar que son, o 103, pero que él se limita, o sea, él empieza en el primero, si no el primero, el segundo, y continúa. Después hay un número en el que no saca historieta, y después otro que sí, y ya no salen más. De este bosque encantado de conocerle, que ya digo que a mí me parece una obra muy, muy interesante, que quizás, pues si el buen señor lo tiene bien, algún día publique un álbum con toda la historia de aquella, si es que tenía más, porque de luego a mí me parece muy interesante. Después, en el patio trasero, que es una cosa, saco roto,
es una edición de solidaridad con Nicaragua, El Salvador y Guatemala en 1987, que estaban en una situación pues bastante precaria. Pues hay una historia corta, Viejo Loco. Bien. Praxos, en 1988, en la revista Zona 84, en esta misma línea de, pues de un poco combinar la realidad con la fantasía. En 1989, en la revista Humor a Tope, en un monográfico dedicado a superhéroes, hizo su parodia particular sobre los Watchmen de Alan Moore, que tituló Judgment. En fin. Y después ya empieza las contribuciones quizá un poco más serias. En 1990 llega la historia Boy, una historia corta de 8 páginas en blanco y negro que publica la revista Cairo, donde aparece la primera sección de este álbum, Agorafobia, donde aquí tenemos al perro Fifi, que es una presencia bastante recurrente en distintos personajes, en distintos ciclos del autor. Entonces aquí en este álbum se incluyen historias publicadas en Cairo, en Más Madera y en Madrid, que eran pues, cada uno una revista, una publicación. Entonces, en Cairo está Augusto Baudelaire y Fifi, que es un pintor, es una historia de corte humorístico sobre, mezclando también siempre pues fantasía y realidad, sobre un dibujante, sobre el mundo del cómic. Es una historia metatextuales, en el sentido de que es un cómic sobre el mundo del cómic, con este personaje, que es el dibujante, y con su perrito, y donde va habiendo pues delirios, donde hay de todo. Bien, después en la revista Más Madera publicó Los Decadentes, que son otras historias cortas protagonizadas por los mismos, también, al menos en principio, en un ambiente de arte. Son una gente que, bueno, que están de celebración, que están siempre hablando de música. También aparece el perro Fifi, que ya no desaparecerá del periplo de los dibujos de Pascual Ferry, perdón. Pero aquí hay, pues también hay tonterías de serie de televisión relativa a distintas cosas. Y en Madrid, terminó en Z, Pendiente de un hilo, que son unas historias más surrealistas. Esto es una especie de robot homínido con un aspecto de hombre, pero que evidentemente no pasa por ninguno, que tiene sentimientos. Que lo mismo le entra melancolía oyendo una música, que se plantea el mundo como es y como debería ser. Y donde el sentimiento que predomina es quizá el de soledad. Y estas son las historias de este robot, que es como un maniquí con la cabeza redonda y con el cuerpo como fuerte y los brazos muy delgaditos, pues frente a la realidad que se va encontrando, con recuerdos de sentimientos y etcétera. Y esto es lo que compone estos 3 apartados, este álbum de Agorafobia de la colección Misión Imposible de Complot. El asunto lo retomaríamos con Jonathan Seul, que hablamos de sus orígenes, que él publica en un formato como de media página durante 12 entregas, creo recordar que son, en el periódico de Cataluña, en 1990. Son una docena de historias, alguna retomada de algún otro sitio, en color también. Después estaría Max Orbe, que es una historia corta que pretendía ser una serie, pero que se quedó en este capítulo que sería el prologal, que lo publicó la revista CIMOC en 1991, año en donde también publica en CIMOC Marius Dark, cuya versión en color es algo inicial del libro que nos queda por ver. Así como también obviamente otras revistas tipo el Papus, o por ejemplo H2O era una revista de humor, donde él publicó una serie de historietas de 2 páginas, no muy extensa tampoco, titulada Hombres grises, vidas cutres. Pues eso, pues de gente mediocre que le pasaban cosas. Y vamos con lo que queda, que es el grueso, el álbum más importante, bueno, el libro más importante, porque esto contiene 4 álbumes, sino 5, Octubre. Que esto es una edición ya de otra calidad, ¿no? En Octubre encontramos una serie de historias que ya habían sido conocidas, pero reunidas y contextualizadas en Octubre. Octubre, bueno, esto es una edición de una serie de ejemplares limitados, que lo pone por aquí, edición limitada a 2000 ejemplares, que viene con la firma
aquí, esta cosita que hay aquí, este Post Libris, pues viene la firma de Pascual Ferry y viene el número que este es el número. Es que además el color, el fondo de la tarjetita es negro y la firma y el número está en negro también, con lo cual, y este es el número 700 de 2000. Bien, aquí aparte de unos prólogos que hay, un prólogo de Carlos Jiménez, también dibujante, y otro de Miguel Ancho Prado, son dos dibujantes maravillosos, hay una especie de páginas que en blanco y negro, jugando con sombras en plan impresionista, perdón, en plan expresionista, que van dando pues una especie de prólogo, transiciones y epílogo a lo que va siendo las 4 historias que conforman Octubre. Aquí vienen también cuadernos de bocetos, historias tal y cual. Pero lo que nos vamos a remitir es a los 4 álbumes que lo conforman, pues porque es lo esencial del asunto. Antes de entrar en los títulos en sí, pues comentar que Octubre es una referencia contextual porque es el nombre de una ciudad. Es como si dijéramos Gotham en Batman o Metrópoli en Superman. Es una ciudad pues donde transcurren cosas, en este caso, salvo una bastante misteriosa, y bueno, que lo que nos va sirviendo de nexo que conecta una historia con otra. La primera de estas historias es Crepúsculo. Crepúsculo es una historia de género negro, de un asesino, de un asesinato, que son 7 episodios más un epílogo, donde, porque cada una de las partes va siendo como una historia independiente. ¿Qué ocurre? Que tiene su continuidad en el siguiente capítulo. Y en el último, de alguna forma, pues nos da la aclaración conjunta y la visión global de todo la historia, con lo cual, desde el inicio que vemos ese individuo, que qué es lo que le está pasando, que supera lo que él entiende, a su comprensión, se le escapa lo que va pasando porque él está involucrado directamente sin saber cómo ni que haya forma lógica de asociarlo. Entonces, pues el final un poco nos da las pautas para entender todo lo que ha sucedido con anterioridad. En blanco y negro, bueno, todas son en blanco y negro, aunque en su origen alguna es en color. Bien, el siguiente, Nociones de realidad, Sebastián Gorza, que bueno, es esto parece ser que esto tiene bastante de contenido autobiográfico de Pascual Ferry, pero esto es una historia, es la única que tiene menos carácter misterioso, porque es la vida, la intimidad de una persona, de este Sebastián Gorza, que es un niño, un adolescente, son 4 etapas de su vida, y donde llega a la muerte. La muerte como una redención, como una forma de salvamento del individuo, pero es una historia mucho más intimista que la anterior, más centrada en la cotidianidad, aunque tampoco, no carente de hechos misteriosos, pero tampoco es aquello. En Sebastián Gorza también hay elementos de crimen, tal, pero bueno, en un segundo plano. Aquí lo que nos interesa más es la evolución de ese individuo. Hombre, todos desde que nacemos ya estamos destinados a morir, eso es de perogrullo, pero es que este individuo en este caso es una tortuosidad, una forma de entender la existencia cuyo desenlace final, incluso yo diría adecuado, es la muerte. Bien, el siguiente sería La ruta de la medusa. La ruta de la medusa a mí me parece quizás el más interesante de aquí. Sé que es de los menos comprendidos, que funcionó muy mal, pero a mí La ruta de la medusa me parece una propuesta muy inteligente, porque La ruta de la medusa son unas historias prologales de otra historia. Es decir, aquí vamos viendo momentos que preceden a una historia que va a ser el centro del cómic, de atención a partir de un momento. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos a la conclusión de esos prólogos, de esas introducciones, dijéramos, y vamos a entrar en materia en la historia en sí, pues se acaba y ya no hay más ruta a la medusa. O sea, lo que nos lleva es a mí me parece una propuesta muy original. O sea, porque esos prólogos en sí mismos, esos momentos previos a esa historia que se presupone después, pues son interesantes por sí mismos. Es una historia de tinte fantástico que transcurre en Venecia, y ya digo que vamos viendo, pero siempre, al parecer, con el objetivo de llegar a una historia central que nunca llega. Porque ya digo que cuando cuando se acaba la novela gráfica, la historia. También al final hay una
entrega de bocetos, de dibujos, pero vamos, con los diálogos puestos, establecidos, bastante avanzado. Esto vendría a ser un total de, pues como unas 40 páginas. La ruta de la medusa, Gaunt, un proyecto. Entonces, y dice aquí, aunque por diversos motivos nunca se ha llegado a publicar, la segunda parte de la ruta de la medusa, Gaunt, fue un proyecto con el cual Ferri tenía muy avanzado. En estas páginas reproducimos la totalidad de los bocetos realizados por el autor, con diálogos incluidos de las 46 páginas de la historia. Pero se queda en proyecto y por tanto, pues tenemos estas páginas tan bonitas, pero que realmente no concluyen, no terminan. Y el álbum concluye con Marius Dark La Torre, que ya hemos dicho que se publicó en color en la revista correspondiente, en CIMOC, pero bueno, que son unas historias autoconclusivas, independientes entre sí, que transcurren en Escocia, y en las que aparece este personaje, Marius Dark, que es una especie de personaje extraño, de personaje fantástico, que interviene y marca el designio de la continuidad de lo que pasa. Es decir, está viendo una historia que pasa tal cosa, va teniendo un desarrollo normal, Marius Dark, o la referencia a él, o de forma directa, interviene y cambia el giro del asunto. Y va de forma decisiva. Este otro cómic, que al igual que La Ruta de la Medusa, más que plantear una historia en sí, lo que nos enfrenta son con enigmas. Son una serie de enigmas, pero enigmas que no se resuelven. Son enigmas que se van planteando y que supongo que tendrían en la intención del autor por una continuidad para llegar a alcanzar pues esas soluciones que no aparecen por ninguna parte, ¿no? Este Marius Dark, de todos, quizás es el que más se aproxime, sobre todo en la parte final, a la estética de los superhéroes, de una cosa extraña, pero ya digo, es que es un... Todo, en definitiva, en cierta manera, este volumen, ¿qué es? Pues es un divertimento, es un libro para recrearse en las viñetas, en la evolución del dibujo. Por supuesto, los contenidos de las historias tienen interés, pero es que no vamos a encontrarnos las respuestas. O sea, se plantean preguntas, se plantean interrogantes, se plantean situaciones que necesitan una conclusión. Pero la respuesta a esos interrogantes, esas conclusiones, esas soluciones, no aparecen por ningún sitio, porque no están, no existen. Incluso, como dije, La Ruta de la Medusa, las introducciones sucesivas o elementos introductorios de una historia fundamental que vendría a continuación, pero que no viene, que no existe, nos quedamos nada más que con la parte inicial. Son unos cómics peculiares. Quizá esta peculiaridad haya hecho que no sea un autor, que yo creo que sí que lo es, pero bueno, de un éxito tan considerable como se puede equiparar a otros autores que hemos visto por el canal, como pueden ser pienso en Max, pienso en Daniel Torres, por ejemplo, Sento, son autores de primera categoría, y pues, esto siendo de un dibujo, a mí me parece muy interesante todo lo de Pascual Ferry. No es cuestión de comparar si es mejor o peor o igual, pero dignos de interés y de mérito, pues sin embargo, pues esto pues, ha tenido que dedicarse a hacer superhéroes, los muñequitos que ni él ha creado esos personajes. Supongo que muchos de los guiones vienen por la franquicia, vienen dados lo que tiene que hacer, y a desplegar pues el dibujo de una forma pues industrial. Y bueno, a quien le gusta, a mí personalmente no me interesa nada, no es que me desagrade, es que no me interesa, es que me deja igual. Entonces bueno, pues a eso se ha dedicado. Entonces, esto que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, por aquí, gravitando por aquí, por mi alrededor, y que en cierta manera he intentado sintetizar, es la trayectoria que a mí me parece interesante de este autor, que sin duda pues merecería una reivindicación, y es lo que en cierta manera, y con toda modestia, y con toda humildad, y con toda sencillez, hemos intentado hacer desde este vídeo. Espero que así haya sido, que te haya interesado el asunto, que te hayan interesado estos álbumes, este más pequeño y este más grueso, de estos libros de Pascual Ferry, sus historias anteriores publicadas en revistas no recopiladas en volumen, pero bueno, que están ahí. En cualquier caso, si el vídeo te ha parecido interesante, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro en el canal, te puedes suscribir, que nos vienen muy bien los suscriptores. Y por nuestra parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.